Que Subban foi expulsado porque ele dado un basanazo de jogador del equipo adverso. Este partido a verano muy excitante, la próxima partido será tan importante. Voy a hablar de las temperaturas. Voy usted a presentar un noticias mundial. Primero, hubo unas temperaturas jamás sentidas en la República Dominicana en semana. Temperaturas de 49 degrees han sido medidas. Todos los habitantes de la República Dominicana son en calor. En segundo lugar, pudimos descubrir un nuevo hábitat natural de peces en la playa de Rincón en Samana. Varios nuevos tipos de peces han sido descubiertos la semana pasada con la ayuda de varios investigadores. De la cultura. Primero acabamos de hacernos ver la noticia que esperamos totalmente el desarrollo de una vacuna contra el ébola. Los científicos no todavía han hecho prueba de la nueva vacuna, pero pronto esperamos encontrar un remedio porque esta enfermedad a causa de la numerosos muertos. En segundo lugar, no hicieron por una escasez de agua en Egipto. Y debería pronto tocar África a causa de la gran sequedad en los alrededores de este país. Además, el Festival de Cannes descubrió el 16 de abril las primeras 17 películas en carrera para la Palma de Oro de la 68 edición. Las finales comprenden 18 y 20 películas según el delegado general Terrefimo. Hola, hoy introducimos la nueva galeta Gold, hecha a base de pretzel y a base de chocolate con leche. Son deliciosos a la merienda. Atención, sus galetas contienen nueces y cacahuetes. ¿Acaso tienen bastante de equivocarse, de telemando y de abrir la televisión en el sitio del hogar? Pero no, esposa, es completa. La presento el nuevo telemando sin hilo de universidad. Ustedes podrán controlar con esta maravilla, podrá hacer todo lo que usted pediría. Además, ustedes hasta poder sincronizar con tu garaje y si usted llama desde ahora y numerales abajo al ecrán, ustedes obtienen rebaja formidable de 10%. También, una otra tecnología interesante es el Oculus Rift, que permite de jugar a videojuegos como si estábamos en la pantalla. Es una novedad maravillosa para las personas que adoran los videojuegos. Buenos días, hoy voy a hablar de la tecnología de este año. El 24 de abril, el reloj iWatch se puesto para la venta. Este reloj permite de hablar al teléfono, escuchar música y otras varias opciones.